En la serie de sermones acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo, una doctrina muy importante, una doctrina que ha sido muy atacada y muy descuidada, muy exagerada también. Y la semana pasada estuvimos considerando que la doctrina del Espíritu Santo es el segundo tema más importante del Evangelio. Hace muchos siglos esta doctrina estaba bien asentada en los primeros cristianos, pero por diversos ataques fue descuidada. Se atacó mucho la persona del Señor Jesucristo. No en los primeros cristianos, aunque sí ya podemos ver por las epístolas cómo el apóstol Juan tenía que escribir acerca del gnosticismo, muchos ataques que atacaban la humanidad y la deidad de Jesucristo, pero ya fue en el segundo o tercer siglo donde muchísimo más fue atacada. Entonces tuvo que ser muy defendida esta doctrina acerca de la humanidad y la deidad de Cristo, con lo cual fue descuidada la doctrina del Espíritu Santo. Como consecuencia se han dicho muchas falsas afirmaciones acerca de la persona y de la obra del Espíritu Santo. El error sigue enseñando hasta nuestros días, por eso es de gran importancia, hermanos, conocer la verdad sobre Él y de lo que Él vino a hacer. Estuvimos profundizando en las palabras que Jesús dijo a sus 11 discípulos acerca del Espíritu de verdad, aquel que Él iba a enviar en el aposento alto antes que le arrestasen, y presentó al Consolador, la tercera persona de la Trina Deidad, el Espíritu de verdad, aquel que seguiría lo que Él había empezado hasta que regresara por su iglesia, para que estuviera con ellos y estuviera para siempre. El Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les había dicho. Daría testimonio de Cristo y glorificaría a Cristo, tomando de lo que es de Cristo y dándolo a saber. Hoy sigue haciendo lo mismo. La obra del Espíritu Santo sigue vigente y lo sigue haciendo, porque así es como podemos conocer más profundamente a Cristo y ser edificados plenamente con todo lo que Dios ha dispuesto y lo que Cristo ha conseguido para nosotros, para la Iglesia. Estuvimos considerando también brevemente algunas cualidades del Espíritu, su subordinación al Padre y al Hijo. Dijimos que no es menor, porque se subordina al Padre y al Hijo. En esencia y naturaleza es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Cristo se subordinó al Padre, no es inferior. La esposa se subordina en el hogar cristiano y no por eso es menor persona que su marido. Pues de la misma manera el Espíritu Santo. Estuvimos considerando su humildad. Igual que nuestro Señor Jesucristo en Filipenses 2, y bueno, en los Evangelios vemos cómo Él se humilló, dejando su gloria, no estimando ser igual a Dios. No es que dejara de ser Dios, porque eso es imposible, porque es 100% Dios y 100% hombre, pero sí no estimó ser igual a Dios. La gloria que Él recibía en el cielo, los querubines, los serafines alababan a Cristo por toda la eternidad. Él dejó ese lugar voluntariamente, humillándose y tomando forma humana. Podía haber crecido en un palacio, pero creció en una familia pobre, humilde. José y María eran pobres y se humilló hasta lo sumo. Pues de la misma manera el Espíritu Santo se humilló también, porque Él viene a morar, ya no como Cristo estuvo con los creyentes, sino vino a morar en los creyentes. Y por experiencia podemos reconocer en nosotros que aunque el Señor nos ha santificado, hay mucho que el Señor tiene que hacer en nuestros corazones todavía. Esa es la humildad del Espíritu Santo, que Él vino a morar dentro de nosotros. Estuvimos considerando también su paciencia, su amor, su perseverancia, llevando a cabo lo que se le ha encomendado hasta el final, hasta que regrese Cristo, nosotros partamos con el Señor. Y acabamos con unas aplicaciones para todos nosotros, para los que están dentro del reino de Dios y para los que están fuera del reino de Dios. Hoy veremos algunos impedimentos y obstáculos que nos pueden dificultar a la hora de relacionarnos con el Espíritu Santo y entender quién es Él, su persona,
Y también veremos algunas evidencias de su personalidad y divinidad y algunas aplicaciones y consideraciones. Veamos algunos obstáculos e impedimentos. Hermanos, aun sabiendo la gran verdad de que Dios dio su Espíritu para atraer a los pecadores a la fe en Cristo y así ser salvos, sabiendo que todo el bien espiritual que surge de la salvación es revelado y dado a nosotros por el Espíritu Santo, reconociendo que todo lo que es hecho en nosotros y todo lo que nosotros somos capacitados para hacer que es santo y aceptable a Dios es por el Espíritu Santo obrando en nosotros y con nosotros, se pueden levantar ciertos obstáculos e impedimentos en nosotros. Nos podemos encontrar con algunos impedimentos para ver al Espíritu Santo como una persona. Y la enseñanza del Espíritu Santo es abundante en toda la Biblia. ¿Qué quiere Dios que conozcamos del Espíritu Santo? ¿Hemos de adorar al Espíritu Santo? ¿Tiene que ser Él exaltado? ¿Hemos de cantarle al Espíritu Santo? ¿O solamente al Padre y al Hijo? ¿Nuestras oraciones han de ir dirigidas también a Él? Pues son muchas preguntas que, si somos sinceros, podemos reconocer que tenemos dificultades. Antes de nada, quiero preguntarte, ¿qué significa el Espíritu Santo para ti como individuo? Para ustedes como familia. ¿Qué significa el Espíritu Santo para nosotros como iglesia? ¿Qué significa el Espíritu Santo para ti? ¿Qué de importante es el Espíritu Santo para ti? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? ¿Qué tan consciente eres tú de su persona y de su obra? ¿Sabes tú como hijo de Dios que el Espíritu Santo mora en ti y que Él va contigo a donde tú vas? No solo está contigo en la iglesia, también en tu hogar, en tu trabajo. ¿Tú eres consciente de eso? Cuando eliges el lugar y te vas de vacaciones, ¿qué comunión tienes con Él? Puedes responder, Él es Dios, la tercera persona de la Trina Deidad. Pues muy bien, es una respuesta teológica correcta. Es así, nuestra confesión de fe de 1689 así lo explica. Pero ¿de qué manera edifica esta afirmación en tu vida? ¿Edifica algo esa afirmación? La postura de no pocos hoy en día, hermanos, es que la doctrina del Espíritu Santo o bien se desestima o tiende a ser recalcada y exagerada de una manera falsa. Se desestima porque las personas tienen tanto temor a lo falso y lo exagerado que lo evitan por completo. No quieren entrar en ese tema. Ese es el motivo por el que muchas personas también rechazan la profecía, las últimas cosas y la segunda venida de Cristo. Y así sucede con la doctrina del Espíritu Santo. Debido a ciertas exageraciones, excesos y manifestaciones estrambóticas que se han dado a lo largo, pero principalmente desde el 1914-1918 a ahora, hay muchas personas que temen la doctrina del Espíritu Santo porque tienen miedo de que sea demasiado subjetiva. De este modo hacen caso omiso de la enseñanza. Otros han desatendido la doctrina porque tienen falsas ideas con respecto a la enseñanza en lo que al Espíritu Santo se refiere. Pero más aún, y es lo que vamos a considerar hoy nosotros, el propio nombre y título tiende a generar esta idea en nosotros. ¿Qué significa espíritu? Pues tanto en griego como en hebreo significa hálito, viento, poder. Eso es lo que significa la traducción de espíritu. Y debido a eso, tendemos de manera casi inevitable, a menos que nos salvaguardemos de ello, a pensar en él como una influencia más que una persona.
Otra razón es que los propios símbolos que se emplean en las Escrituras a hablar de Él y describirle tienden a llevarnos en esta dirección. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 16, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, escribe el apóstol Mateo que descendió el Espíritu Santo en semejanza de una paloma. Y nuevamente en las Escrituras los símbolos que se utilizan para describirle a Él y su obra son aceite, agua, fuego. Y hay una frase en particular de la profecía de Joel que Pedro citó en Jerusalén en el día de Pentecostés acerca del derramamiento del Espíritu. Y dice, y en los postreros días, en Hechos 2:17, dice, Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y esto nos hace pensar derramamiento en un líquido. En nuestro pensamiento es lo que pensamos. Un líquido, algo que se derrama, algo parecido al agua, algo que se puede manejar, ciertamente no una persona. Luego, además, la palabra espíritu en griego es un sustantivo neutro y por tanto tendemos a pensar en él en el sentido de algo neutro, algo impersonal. Hay personas que han argumentado, y muchos teólogos, sobre todo liberales, lo argumentarían, que la Escritura misma dice el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo, dicen, no es una persona distinta. Él es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, o el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. Y de este modo niegan su personalidad. Y estas son las principales razones por qué la gente ha encontrado difícil comprender que el Espíritu Santo es una persona, distinta al Padre y al Hijo. Veamos ahora unas evidencias que el Espíritu Santo es una persona y una persona distinta. Les recuerdo que acabamos de empezar esta serie de sermones, la semana pasada fue introductivo y hoy vamos a ver acerca de su persona. Vayamos a Mateo 28, 19. Evangelio de Mateo, versículo 28, versículo 19. Es la gran comisión, una vez resucitado Cristo, comisiona a sus discípulos y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay dos grandes argumentos aquí. El primero es la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se le asocia con el Padre y el Hijo de una manera que por fuerza señala su personalidad y su divinidad. Y la fórmula no dice bautizándolo en los nombres, sino en el nombre. Recurre aquí el apóstol Mateo a la unidad, bueno, el Señor Jesucristo, a la unidad de las tres personas, las tres en una, un solo nombre, un solo Dios, y sin embargo, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dios se ha revelado a sí mismo como un único Dios en tres personas. Cada persona de la divinidad es distinta de las otras dos y cada una tiene obras particulares atribuidas a Él. El Padre da al Hijo, el Hijo viene y toma nuestra naturaleza y los dos, el Padre y el Hijo, envían su Espíritu al Espíritu. Así que el Espíritu Santo es en sí mismo una distinta, amorosa, poderosa e inteligente divina persona, porque ningún otro puede hacer lo que Él hace. Él es uno con el Padre y el Hijo. Todos tienen la misma categoría, misma posición, misma naturaleza. De manera, hermanos y amigos, que si no creemos en la persona y deidad del Espíritu Santo y pensamos que simplemente es una energía o un hálito, como muchos piensan hoy en día, o alguien menor que el Padre y el Hijo, deberíamos entonces decir, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y de una energía,
o bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y de un hálito o de un ser inferior. Es un ser inferior. Y de inmediato, hermanos, se torna pecaminosamente imposible. Imposible. Porque poner otra cosa o persona a la altura de Dios sería idolatría. Si fuese inferior a Dios, inferior al Hijo, sería idolatría. Y el segundo argumento se basa en la bendición apostólica de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Vayan ahí un momento. Por favor, vayan ahí un momento. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Esta es una bendición apostólica que hace Pablo a la iglesia, ya finalizando la segunda epístola, y dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Obviamente el Espíritu Santo es una persona de la misma forma que la persona del Padre y del Hijo. Y anteriormente lo hemos visto, por las palabras por boca de nuestro Señor en la institución del bautismo cristiano nos enseñan que es nuestro deber religioso tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en toda nuestra adoración de Dios y de nuestra fe y de obediencia. Además, Él tiene atributos personales, tales como entendimiento y sabiduría. En 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 12, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros, hablando el apóstol Pablo acerca de esa sabiduría de Dios, que en otro tiempo era un misterio y nos era oculta. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en 2 de Pedro 1:21 nos dice también: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que imparte el conocimiento y da la sabiduría a los creyentes. Nos dice aquí que escudriña aún lo profundo de Dios. Escudriñar, buscar, profundizar aún lo profundo de Dios. Además, el Espíritu Santo actúa de acuerdo a su propia voluntad. Él tiene voluntad propia. Un ente, una energía no tiene voluntad propia, pero el Espíritu Santo sí, Él organiza la iglesia. Pablo escribe a los creyentes en la iglesia de Corintio acerca de los dones y les dice en 1 Corintios 12: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Aquí vemos la Trinidad nuevamente. El Espíritu, Señor, Dios. Aquí cooperando entre sí para la edificación de la iglesia. Y Pablo prosigue en el versículo 8, versículo al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Está hablando de los dones, que en aquel tiempo estaban vigentes. A otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y concluye el apóstol: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 11.
Todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como quien quiere, como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere, con voluntad propia. Él organiza la iglesia, Él gobierna la iglesia. Lo acabamos de cantar el himno a lo largo de la mañana. El Espíritu Santo gobierna nuestras vidas. Si no fuera persona, si no tuviera voluntad propia, si solamente fuera una energía, no puede gobernar nuestras vidas. El orden y gobierno de la iglesia es del Espíritu Santo. Otra evidencia de que el Espíritu Santo es una persona es esta: Él enseña a la iglesia. En Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Eso les decía el Señor a sus discípulos acerca de las persecuciones que se iban a levantar, que no se preocuparan por lo que iban a decir, y que el Espíritu Santo les iba a dar palabra en esos momentos, cuando estuvieran ante reyes, autoridades. Y esto no significa que en esos momentos el Espíritu Santo tomará la mente y voluntad del creyente y sin saber empezará a hablar sin tener control de su boca. Eso no está hablando. No está hablando eso, sino que el Espíritu Santo tomará lo que es conforme a lo que Cristo ha dicho en su palabra, porque Él no toma otra cosa de lo que es, sino de lo que es de Cristo, y le hará recordar que todo lo que Cristo dice en las Escrituras. Y el creyente podrá hablar. Pero es la Escritura que tiene en su mente. Luego también en Juan 14:26, el Señor en el aposento alto les dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la función del Espíritu Santo: tomar lo que es de Cristo y darlo a saber. Además, Él llama, el Espíritu Santo llama para una obra especial. En Hechos capítulo 3, versículo del 2 al 4. Es un hecho de autoridad, opción y sabiduría por parte del Espíritu Santo. Hechos 13, dice: ministrando estos al Señor, versículo 2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Él llamó a Bernabé y a Saulo. Él les mandó que fueran puestos aparte. Él los envió. Fue el Espíritu Santo quien comisionó a estos hombres para salir a predicar el Evangelio. Y todo esto nos enseña su autoridad y personalidad. Él nombró a hombres a posiciones de autoridad en la iglesia, en Hechos 20:28. Dice: por tanto, mirad por vosotros. Se estaba despidiendo ya Pablo de ellos, que les había anunciado que nunca más iban a ver su rostro. Y les dice Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él nombra a hombres para el ministerio. Él tiene poder, no que sea un poder, sino que Él mismo, como Dios, tiene poder. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y de la misma manera, Él fue tentado, como nuestro Señor Jesucristo fue tentado. En Hechos 5:9,
Vemos el caso de Ananías y Safira. Este matrimonio que tenía una heredad y la vendió, todos lo hemos leído, y en vez de poner, se podían haber quedado con lo que ellos quisieran y haber dado una parte, no estaban obligados a darlo todo. Pero ellos dijeron que sí, que lo habían dado todo, pero ya habían convenido entre ellos, el matrimonio, para mentir y decir que ese dinero que daban era todo lo que lo habían vendido, la heredad. Y Pedro les dice en Hechos 5, versículo 9, le dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? Fíjense que no dice a Dios o a Cristo. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? ¿Cómo puede, hermanos y amigos, una cualidad, un accidente, un poder de Dios ser tentado? Ananías le mintió a él, al Espíritu Santo. En versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Y Pedro le dice a Ananías que le ha mentido a Dios. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Las Escrituras enseñan también, hermanos, que el Espíritu Santo puede ser resistido. Hechos 7, versículo 51. El discurso de Esteban, antes de ser apedreado ante los principales judíos. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Resistís al Espíritu Santo. Él puede ser contristado también. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Podemos resistir, podemos contristar al Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Los hombres pueden rebelarse en contra de Él y molestar al Espíritu Santo también. Isaías capítulo 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Los hombres se rebelan contra el Espíritu Santo e incluso blasfeman contra Él. Dice, por tanto os digo, el Señor Jesucristo, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, les será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12, 31, 32. Claramente, hermanos y amigos, el Espíritu Santo no es nada más que una cualidad, no es una cualidad que se encuentra en la naturaleza divina. Él no es simplemente una influencia o poder de Dios. Él no es la obra del poder de Dios en nuestra santificación. Él es una santa e inteligente persona. Veamos ahora brevemente la deidad del Espíritu Santo. A lo largo de la historia se han levantado hombres negando la deidad del Espíritu Santo y se han librado muchas batallas. Por ejemplo, Arrio. Este es un personaje que hablaba del Espíritu Santo como una mera fuerza o influencia. De ahí, pues, el arrianismo, que es como si dijéramos que hoy en día pudieran ser los testigos de Jehová. Tiene mucha influencia de este arrianismo, el tal Arrio. Veamos ahora, hermanos, diferentes versículos en las Escrituras que enseñan y demuestran la deidad del Espíritu Santo en su relación intertrinitaria. Esto es, su relación con el Padre y el Hijo.
Y la primera está en Hechos 5 y afirma claramente que Él es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios, ya lo hemos visto hace un momento, cuando pecaron Ananías y Zafira, que no han mentido a los hombres sino a Dios. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 leemos: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y las características divinas atribuidas al Espíritu Santo es eternidad. En Hebreos 9, versículo 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu eterno, que siempre ha sido con el Padre y con el Hijo. Y aquí el autor de Hebreos lo dice: cuánto más la sangre de Cristo mediante el Espíritu eterno. Y le vemos en el principio en la creación, en Génesis 1:1. Dios creó todas las cosas de la nada. Y nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía, así como los pájaros lo hacen sobre los nidos. Y ese movía significa un fácil, gentil movimiento como pájaros moviéndose sobre sus nidos. Pero hay una información en Génesis 1:1 y versículo 2 sobre la creación de este viento. Solo puede ser el Espíritu de Dios y su obra que está descrita aquí. Porque ese Espíritu sabemos que es viento en hebreo. Él es inmenso. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, decía el salmista, el rey David. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es inmenso. ¿Dónde huiré? Su omnipotencia. Miqueas, capítulo 2, versículo 7. Tú que te dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son esas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Es todopoderoso el Espíritu Santo. Es omnipotente. Tenemos el ejemplo en Ezequiel, el valle de los huesos secos. Es el Espíritu Santo quien hace que se levanten esos huesos secos. Y es el Espíritu Santo quien da vida al pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Y abre sus oídos y sus ojos para que pueda creer al Evangelio y recibir a Cristo. Es el mismo poder que usó el Espíritu Santo para levantar a Cristo de la tumba. Es omnipotente. Él tiene preconocimiento. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes, por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Fue el Espíritu Santo quien le comunicó esto a David. David creo que era 600, 800 años antes que ocurriera esto. Que Judas el traidor entregara a Cristo. Y ya David ya lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo escudriña, como antes hemos leído, aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y tiene que ver, el escudriñar es una labor que hace el entendimiento. Cuando nosotros estudiamos, escudriñamos las Sagradas Escrituras o otros temas, pero centrémonos en las Escrituras, escudriñas la palabra de Dios. Es una labor que hace el entendimiento, es llegar a desentrañar cosas profundas en la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Desentraña las cosas profundas de Cristo, de su obra, de su salvación, y nos la comunica a nosotros, a los creyentes. O como Cristo dijo a sus discípulos en su despedida, en Juan 16, versículos 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y quién puede, hermanos y amigos, guiar al hombre a toda la verdad? ¿Qué criatura puede hablar y tomar de lo que es de Cristo y hacérnoslo saber si no es uno que es igual a Cristo? Porque el hombre puede conocer, como antes hemos leído, las cosas que están en el hombre por el espíritu del hombre. Nuestras cosas. Pero las cosas que son de Dios. Hermanos, si esto es así, el Espíritu Santo no debe de ser estudiado de una manera fría y mecánica para adquirir datos e ideas y definiciones. El propósito de esta serie de sermones y el propósito del estudio que vamos a tener en la escuela dominical acerca del libro de Hechos que va a impartir Rodrigo, no es para que nosotros estudiemos al Espíritu Santo de una manera fría, cogiendo datos, ideas, afirmaciones. Él es una persona y es Dios. Cuando estudiamos estas doctrinas, tenemos que quitarnos, como Moisés, el calzado de nuestros pies y acercarnos a nuestro Dios, pidiendo que nos dé iluminación y una disposición correcta. Porque nosotros contaminamos todo lo que tocamos, incluso las cosas santas de Dios, por nuestro pecado. Y podemos centrarnos solamente en adquirir conocimiento, en saber cosas y datos, y eso puede inflamar nuestro orgullo y nuestro ego. Pero ese no es el propósito. El otro día mi mujer me hacía una pregunta y me decía, así lo digo bien, si no luego, me decía, ¿qué es lo más importante? ¿La medicina o saber qué es lo que contiene la medicina? Claro, si lo llevamos al tema de la Biblia, lo más importante es que sea aplicada la medicina en nosotros, ¿no? Que saber, yo por ejemplo, si lo llevamos a la medicina, perdón, a mí de nada me vale saber qué es lo que pone el prospecto y toda la composición de medicina. Lo que importante es que me tome la medicina, porque me va a hacer bien a mi cuerpo. Pues de la misma manera, ¿de qué me vale saber muchos datos, muchas cosas de la palabra de Dios, muchas afirmaciones, si no se me aplica esa verdad a mi corazón y trae un cambio en mi vida? No va a valer de nada. Tenemos que cultivar comunión íntima con Él, cultivar nuestra dependencia para llevar a cabo todos nuestros deberes espirituales y hacer las obras que se nos han encomendado. Y esto es de vital importancia, hermanos. La comunión con el Espíritu Santo. Tú eres responsable de lo que pase entre tú y el Espíritu Santo. Porque al escuchar esta serie de sermones, debería llevarte a acercarte más a Él, adorarle más, depender más de Él y amarle más a Él. Y te debería llevar la comunión con Él a amar más a Cristo, a depender más de Cristo, a confiar más en Cristo, a crecer más en Cristo. Si Él es Dios, que lo es, entonces no puede ser manipulado. Él es soberano y Él es todopoderoso. Algunos círculos cristianos tratan al Espíritu Santo y se dirigen a Él como si estuviera a la merced de ellos para llevar a cabo sus deseos. Predicadores que reparten el Espíritu como ellos quieren y a quien quieren, que decretan, que ordenan al Espíritu Santo que haga esto, que haga lo otro, y por la forma que hablan parece que pueden manejar al Espíritu Santo a su antojo.
decretan movimientos en su nombre, auguran avivamientos y milagros del Espíritu como si fuesen capaces ellos de provocarlo. Pero Él es Dios. Él es Dios. El Espíritu Santo es libre de hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y a quien quiere. No lo que le manden los hombres, lo que le ordenen, como si fuera, no sé, un mago, la lámpara, y sale el Espíritu Santo y hace lo que ellos quieren. Ahí ven una manifestación ahí. Lo importante es, ¿estás siendo enseñado por Él? ¿Tú estás siendo enseñado por el Espíritu Santo? ¿Qué relación tienes con Él? ¿Qué comunión tienes con Él? ¿Te está llevando a toda la verdad? Porque el Espíritu Santo es el encargado de hacer tal cosa aquí en la tierra, en lugar de Cristo. Cristo marchó y Él nos envió al Consolador para que Él siguiera haciendo lo que Cristo ya dejó de hacer. Para tener relación con Cristo, una relación con Él, el Señor lo dijo, más plena a través del Espíritu. Considera que se nos es dado para que habite en nosotros, para que seamos su templo. Esta verdad nos tiene que también ayudar en nuestra santidad, nuestra santificación personal. El apóstol exhorta a los creyentes en contra de la inmoralidad sexual, enseñando esta realidad. Somos templo del Dios viviente. E implica que lo que hagas con tu cuerpo tiene sus consecuencias. La tercera persona de la trina deidad habita en los creyentes verdaderos. No hay nada más que promueva tanto la santificación y la santidad que la comprensión de esto. Si comprendes esto, te va a ayudar en tus tentaciones. Y va a promover la santidad personal. Saber que el Espíritu Santo mora en ti. Él es santo, es una persona. Y por último, si el Espíritu Santo es una persona, tenemos que tratarle como una persona. Las personas se hablan, se escuchan. Él nos habla. ¿Cómo? A través de su palabra. La palabra de Dios, y nos da un mensaje veraz. Él no miente. Él es el autor de la palabra de Dios. Él es el autor. Él quiso que Hechos estuviera allí. Hechos de los Apóstoles. Y los Evangelios. Los hombres fueron inspirados por Él para escribir. Y para dejarnos este legado, la palabra de Dios. La revelación perfecta de quién es Dios. Quién es el hombre. ¿Por qué el hombre es como es? Y la salvación, ¿quién es Cristo? Que es el centro de toda la palabra de Dios. Jesucristo. Hecho carne, hecho hombre. Siendo Dios. Y el Espíritu Santo habla, hermanos. Nosotros debemos escucharle. Tenemos que prestar atención. Tenemos que tomarle en serio lo que Él nos dice. Todos los asuntos de Cristo ahora son cometidos al Espíritu Santo. Todo lo lleva Él ahora, aquí. La voluntad de Dios es que el Espíritu Santo sea exaltado en la iglesia y que la iglesia no esté ignorante de Él, así como estuvieron los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso, en Hechos 19:2. Cuando fueron a estos hombres, eran 12 hombres,
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando os bautizasteis? No, nunca hemos oído hablar de él, dijeron. Solamente hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Tuvieron que hablarles del Espíritu Santo y ser bautizados en Cristo. No podemos ser ignorantes. Por eso el pecado de menospreciar la persona y la obra del Espíritu Santo es tan malo como ambos la idolatría de la antigüedad y el rechazo de Cristo Jesús por los judíos. Y ese fue el pecado, que ya lo veremos más adelante en los sermones, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar a Cristo, los judíos de su época, viendo todas las obras de Cristo, viendo todo lo que Él decía, todos sus milagros, aún así le rechazaron, diciendo que las obras que Él hacía, que las hacía por el Espíritu Santo, eran hechas por el diablo, con la influencia de Satanás. Ante tales evidencias de la persona de Cristo como Mesías, ¿qué más se puede hacer? Dios no tiene otra persona para dar, y tampoco otro camino de salvación. Tampoco tiene otro espíritu que dar. Es lo que Dios ha determinado, enviar a Cristo, el Mesías. No hay otro Mesías, no hay otro Salvador, no hay otro Espíritu Santo. Y mientras allí había perdón por estos pecados, en la antigüedad, porque había una etapa de gracia adicional, ahora no hay perdón. No hay ninguna etapa de gracia adicional para que venga. Si se rechaza a Cristo, si rechazas a Jesús como tu Salvador, ¿qué más hay? No hay más. No hay más. Hermanos, que podamos conocer al Espíritu Santo más plenamente, conocerle más como el buen maestro que toma de lo que es de Cristo y nos lo da a saber. Que podamos exaltarle como el soberano que gobierna y dirige la Iglesia y nos da el crecimiento que necesitamos. Que podamos ver al Espíritu Santo como el buen pastor que conoce y sabe dar lo que es mejor para nosotros, que guía al rebaño redimido por Cristo al encuentro de su Dios, el Padre. Que podamos ver así al Espíritu Santo como nuestro Maestro, nuestro Consolador, en nuestras circunstancias, en nuestras pruebas. Como el soberano, como nuestro Maestro. Que el Señor nos ayude.